Muy buenos días. Bueno, la verdad era que lamentablemente era una mala noticia que estábamos esperando porque sabíamos que estaba muy frágil de salud el expresidente Chirac. La verdad es que para personas de mi generación, él pues siempre nos ha acompañado. Yo tenía 4 años cuando fue nombrado primer ministro y tenía 37 cuando salió de la presidencia de su segundo mandato. Entonces, realmente sido una figura mayúscula de la política francesa del final del siglo XX. Y era una cara, una estatura muy grande, una voz, un paso largo y rápido, en fin, una personalidad también que era muy imponente, un poco al modelo de de su ejemplo, que era el general de Gaulle, ¿no? Él siempre ha sido en la tradición gaullista. Sí, señor embajador, usted ya nos contaba un poco acerca de la importancia de Jacques Chirac en la política francesa. Fueron casi 5 décadas de ejercicio político en la nación gala, pero en su concepto, ¿cuál es el principal legado que deja Jacques Chirac? ¿Por qué será recordado o cuál es la principal enseñanza que deja para los franceses y para toda Europa? Mire, yo subrayaría tres cosas en su trayectoria. El hecho de que fue un hombre de paz y obviamente todo el mundo recuerda cómo se opuso a la guerra en Irak en el 2003, liderando una coalición para decir no, esta guerra no está justificada, va a causar muchos daños y de hecho, o sea, los hechos le dieron la razón. Y lo hizo con mucha valentía y mucho ánimo. Un hombre con una conciencia social y humanista, un hombre, por ejemplo, que votó a favor de la abolición de la pena de muerte, que rechazó siempre la idea de aliarse con la extrema derecha, y finalmente un hombre de cultura. Y ahí hay que recordar todo lo que hizo para desarrollar, visibilizar lo que antes se llamaban los artes primitivos y que él pues hizo llamar los artes primeros, incluso creó un museo en París, en el Quai Branly, cerca de la Torre Eiffel, que ahora lleva su nombre, el Museo Jacques Chirac. Entonces yo creo que son los tres legados que él nos va a dejar, principales por lo menos. Hablamos con el señor embajador de Francia en Colombia, Gauthier Miño. Señor embajador, una nueva pregunta para usted es, ¿usted se refería a Jacques Chirac como un seguidor de Charles de Gaulle en cuanto a su línea política, en cuanto a que él era su principal referente? Esto podría analizarse también como esa visión de poner a Francia en el foco internacional en temas muy importantes, por ejemplo, como ponerse a la guerra en Irak y en ese sentido a las políticas estadounidenses respecto a su acción en Irak. ¿Cómo podríamos analizar entonces este legado que Charles de Gaulle también deja a través de su enseñanza a Jacques Chirac y de esta visión que ha sido propagada por él en sus diferentes años y sus diferentes cargos en frente de la política francesa? Bueno, se trata sobre todo de una concepción de la política exterior de Francia, del papel de Francia en el mundo, donde si bien Francia tiene aliados y es fiel a sus alianzas, también tiene una política exterior independiente y no alineada automáticamente con nuestros aliados, en particular con Estados Unidos. Y creo que esa misma tradición la implementó efectivamente el presidente Chirac cuando lideró esa coalición del rechazo a la guerra en Irak en el 2002-2003. Y también esa conciencia social es un legado del general de Gaulle, que si bien como el expresidente Chirac pertenecía a la derecha conservadora, pues tenía esa fibra social, este compromiso social y humanista, y eso también era una herencia, digamos, del general de Gaulle. Señor embajador, sabemos que para Francia y para su cuerpo diplomático es muy importante todo el tema de las relaciones internacionales. Y quiero preguntarle a usted como embajador qué tan importante le parece el legado justamente de Jacques Chirac para las relaciones internacionales francesas y para extenderse justamente en ese brillo de la cultura francesa por el mundo. Pues yo creo que la valentía que tuvo él en ese momento decisivo de la guerra en Irak, que ha sido realmente quizás no la causa de los desórdenes actuales del mundo, sino un acelerador muy potente de esos desórdenes, pues creo que fue realmente un acto de valentía. Hay que recordar las presiones enormes que enfrentábamos de parte de nuestros amigos norteamericanos en aquel entonces y los que apoyaban esa intervención en Irak.
y realmente yo creo que estuvo él en la mejor tradición francesa de llevar realmente los valores y de priorizar la paz y decir que la guerra realmente solamente tiene que ocurrir en últimas instancias y cuando está bien justificada. Y ahí no lo era, y se vio efectivamente después que las causas que se evocaban para realizar esa intervención, el hecho de que hubiera armas de destrucción masiva en Irak, eran totalmente falsas. Entonces, yo creo que eso seguramente a nivel internacional es el recuerdo que va a dejar el presidente Chirac, es esa fuerza, esa valentía a favor de la paz. Bueno, señor embajador de Francia en Colombia, Gauthier Mignon, cuéntenos también un poco acerca del segundo periodo de la presidencia de Francia de Jacques Chirac. Fue un momento en que se dio un pulso político muy importante con Jean-Marie Le Pen, el ultraderechista, que fue su principal opositor en las elecciones del año 2002. Pero a partir de ahí se define una etapa muy importante de la carrera política de Jacques Chirac en la segunda parte de su presidencia también. ¿Usted qué podría resaltar de este momento en particular? Bueno, efectivamente, él fue reelecto en el 2002 frente a un adversario inesperado en la segunda vuelta, Jean-Marie Le Pen, y logró reunir el 82% de los franceses detrás de él para rechazar a este candidato de extrema derecha. Y fue un mandato también que duró solamente 5 años. Hay que recordar, eso es otro legado importante del presidente Chirac a nivel institucional. Él fue quien impulsó la reducción de la duración del mandato presidencial en Francia de 7 a 5 años. Entonces hizo un primer mandato de 7 y un segundo de 5 años. Y bueno, como cualquier político, hay aspectos criticables seguramente en su trayectoria. Pero efectivamente hay que reconocerle esta claridad frente a la extrema derecha. Yo creo que por esos valores humanistas que los cuales creía, pues siempre ha rechazado la opción de aliarse con la extrema derecha para lograr más fuerza electoral. Y esa contienda electoral del 2002 efectivamente fue un poco un hito desde este punto de vista. Sí, y justamente para continuar con un recuento histórico de estos años de la política de Jacques Chirac al frente de la nación francesa, hablemos un poco acerca del final de su segundo mandato y como usted lo señalaba, señor embajador de Francia en Colombia, Gauthier Mignon. Hubo algunas críticas y más allá de críticas, pues hubo juicios por malversación de fondos, por presunta malversación de fondos y abuso de confianza que los llevaron de pronto a tener un declive al final de este segundo periodo presidencial. ¿Cómo podríamos resumir esta etapa también un poco más sombría, un poco más triste, por decirlo de alguna manera, de Jacques Chirac en la presidencia francesa? Bueno, tuvo efectivamente algunos procesos, pero nunca fue condenado. Y yo creo que dejó realmente un recuerdo positivo a los franceses en su mayoría, o sea, tenía índices de popularidad bastante elevados después de haber dejado la presidencia. En fin, yo creo que en la trayectoria de muchos políticos hay aspectos de luz y aspectos un poco más oscuros. Y bueno, él tenía también oponentes muy férreos a su política y también a la forma de hacer política, que también necesitaron en Francia algunas reformas para sanar, digamos, las prácticas políticas y eso, bueno, es un trabajo que nunca está terminado, siempre hay nuevas etapas. Pero creo que el presidente Chirac, esos episodios fueron más peripecias de este segundo mandato y creo que no es el recuerdo más fuerte que dejará dentro del corazón de los franceses.
Pues justamente nos decía nuestro historiador que nos acompaña desde más temprano en este especial informativo y nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, nos comentaban acerca de la popularidad, de esa buena imagen que tuvo Jacques Chirac hasta el final de sus días y que hoy, cuando se anuncia su fallecimiento a los 86 años, pues se ve y se refleja tanto en las redes sociales como en las diferentes manifestaciones de la población civil y de los líderes mundiales. Desde su cuerpo diplomático, desde su delegación, ¿qué homenajes se están planeando o qué acciones se realizarán para honrar la memoria de este líder francés? Bueno, estamos esperando declaraciones oficiales esta noche a las 8 de la noche, o sea, la 1 de la tarde en Bogotá. El presidente Macron va a hacer una intervención para rendir un homenaje al presidente Chirac. Entonces estamos esperando, digamos, instrucciones por parte de nuestra capital sobre cómo tenemos que rendirle este homenaje también en los distintos países donde estamos representados. Bueno, y para terminar, señor embajador, cuéntenos desde el gobierno actual, desde el presidente Emmanuel Macron, ¿cuál es el sentir que hay acerca de Jacques Chirac como este líder histórico que hoy abandona, pues la vida de la nación y que hoy se convierte en un hito y en una leyenda para la política francesa? ¿Cómo el presidente Emmanuel Macron irá a disponer entonces este homenaje o qué se espera de sus palabras esta noche a las 8 de la noche, hora de París, 1 de la tarde, hora de Bogotá, Quito y Lima? Bueno, no quiero anticipar sobre las declaraciones del presidente de la República. Yo creo que va seguramente pues evocar los aspectos que también mencioné hace un rato del presidente Chirac como hombre de paz, como hombre de cultura, como hombre de valores y de conciencia social y humanista. Y hay que recordar que el propio presidente Chirac, que cuando estrenó, a los pocos meses de haber estrenado su mandato en enero del 96, pues tuvo que presidir los funerales de su antecesor, el presidente Mitterrand, funerales nacionales. Entonces me imagino que el presidente de la República pues seguramente va a anunciar unas ceremonias probablemente pues de envergadura nacional para homenajear al presidente Jacques Chirac. Queremos seguir conversando con usted, señor embajador Gauthier Mignot, el embajador de Colombia en Francia, y quisiera recordarle algunos de los sobrenombres: embajador de Francia en Colombia, el embajador de Francia en Colombia, señor Gauthier Mignot, que nos acompaña hasta ahora aquí en France 24, y que quisiera recordarle algunos de los principales sobrenombres con los que se conoció a Jacques Chirac, porque fueron varios. Uno era el bulldozer, también se le conocía como el camaleón Bonaparte, se le llamaba la veleta, se le llamaba animal político. ¿Cómo recordar también algunos aspectos de la personalidad de Jacques Chirac a través de estos sobrenombres con los que se caracterizaba? Bueno, lo llamaban también el hombre apurado, ¿no? Que siempre caminaba rápido y hacía las cosas muy rápido. Era efectivamente alguien apasionado por la política, que tenía pasión por la política desde su juventud, que dudó en realidad entre la izquierda y la derecha cuando era joven y finalmente pues escogió esa tradición gaullista. Un hombre que, bueno, por su voz, su estatura, era también muy un objeto de caricatura mucho, pero caricaturas simpáticas muchas veces. Era un hombre que generaba simpatía por parte de los franceses en particular, y un hombre también que tenía una vida de familia con una hija discapacitada en particular, que eso era un lado un poquito desconocido, digamos, de su vida de familia, que ha sido una prueba para él y para su esposa. O sea, era un hombre que pues tenía también su parte de un poco de pudor y no exponía mucho ese aspecto, ¿no? de su vida familiar. Pero un hombre así muy cordial, que apretaba siempre muchas manos donde llegaba, abrazaba a la gente, un hombre realmente muy empático, y creo que también eso explicó en gran parte su éxito político. Es que la gente se sentía cercana a él, incluso la gente que no compartía sus ideas políticas, pues sentía una cierta simpatía hacia él.
Y por esta simpatía justamente vemos entonces imágenes a esta hora aquí en France 24 donde vemos a Jacques Chirac justamente saludando a la población, dándole la mano a muchas personas, un hombre con un gran carisma que llevó a que algunos de sus opositores lo calificaran como alguien que era mejor para ganar elecciones que para gobernar, que admiraron su capacidad de justamente llegar a los cargos más importantes de la nación durante 50 años de carrera política, pero que criticaron algunas de sus políticas más importantes. De esas políticas, ¿cuál es la que para usted es la más importante? ¿Qué podemos decir sobre el legado a nivel político que permanece de su impronta como mandatario hasta nuestros días? Bueno, creo que hay realmente muchos aspectos. También hay que subrayar el aspecto europeo. Él fue quien presenció, digamos, la entrada de Francia en el euro con el resto de parte de la Unión Europea. Y ha sido alguien también que, a pesar de venir de una tradición golista más bien desconfiada hacia la integración europea, la Unión Europea, pues como presidente ha realmente contribuido a esa integración europea. Y eso es un aspecto, creo, que también hay que recordar. Yo creo que ese aspecto internacional, ese papel internacional que ha jugado, quizás es lo que más habrá marcado a los franceses, porque realmente nos sentimos, creo que todos orgullosos de lo que hizo el presidente Chirac en aquel momento de la guerra en Irak. Quizás fue la acción más consensual que él realizó. Después, bueno, políticas económicas y sociales que, pues, obviamente generaron controversias, como es normal. Y, bueno, creo que dirán los historiadores qué balance hay que sacar de su política de manera global. Era un hombre también de una generación, bueno, que nació, bueno, a principios de los años 30, o sea, bueno, un hombre que quizás también para quien en algún momento era pues el mundo iba evolucionando y él era de una generación anterior, quizás, ¿no? Entonces también fue yo creo que hubo una cuestión generacional. En algún momento hubo efectivamente manifestaciones de jóvenes, de estudiantes, pero él siempre se esforzó de entender a los franceses y de hablar, de comunicar con ellos.